Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Señores, ya estamos de regreso con el sapo en la sopa. Ahora nosotros vamos a hablar de un tema que yo sé que afecta a muchas personas que están ahí en casita. Vamos a hablar del cuidado de los intestinos, todo lo que tiene que ver con la panza, como dice la abuela. Hoy está con nosotros Emmanuel Espinal, el gastroenterólogo que la gente más quiere de todo Santiago. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, doctor, al sapo en la sopa. Nosotras felices de tenerlo aquí en el día de hoy. Buenas tardes, la verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes y felicitarla por el gran programa y la gran labor que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, vamos al mambo. Claro. ¿Cada qué tiempo yo tengo que ir y sentarme en mi trono? Es una pregunta muy común que nos hacen. La verdad es que la regularidad de la frecuencia defecatoria no está establecida como un patrón. Cada quien tiene un patrón diferente, ¿verdad? El hábito defecatorio, ir al baño es como un arte. Uno va al baño y va a depender de las características sociales, del trabajo que tenga el paciente. Evidentemente, un piloto aéreo que viaja de un continente a otro probablemente no va como una persona que está en una oficina. Entonces, evidentemente, el paciente va creando su hábito, pero eventualmente una vez al día es suficiente para mantener un hábito adecuado. ¿Cuántos minutos tengo que utilizar? O mejor dicho, ¿qué tiempo tengo yo que durar sentada en mi inodoro para que no me haga daño? Después de las redes sociales, la gente está durando mucho en el baño. 5, 10 minutos, media hora. ¿Y si es hombre, peor? Oh, peor todavía. Se pone a ver sapo en la sopa ahí en el baño y comienza a ver las noticias. Pero la verdad es que lo ideal es que cuando el paciente se siente en el trono, tenga la evacuación de manera espontánea y posteriormente se pare y se retire del baño. ¿Más de 10 minutos o menos de 10 minutos? No, menos de 10 minutos, claro que sí. ¿Cuál es la posición adecuada para yo sentarme en el trono? Porque yo soy paciente de estreñimiento. A mí no me da vergüenza. Y cuando uno es paciente de eso, uno siempre busca como referencias y te aparecen una que otras posiciones de que si tú subes los pies en un banquito, ¿qué tan desierto es todo eso? Sí, la posición va a depender mucho de la cultura. En el occidente del mundo, la cultura es inodoros convencionales. Usted pone sus dos pies en el piso, se sienta en el inodoro y posteriormente pues hace el acto defecatorio. En los musulmanes, por ejemplo, en el oriente del mundo, se tiende a tener un inodoro más planos, prácticamente en la posición primitiva. Como dice un agachado. Las letrinas que se utilizaban en la República Dominicana. Sí, claro. Es una posición más fisiológica, más adecuada y el ángulo de la pelvis mejora la salida de la materia fecal. O sea, que usted recomienda esa clase de inodoro y recomienda también ese tipo de posición para ir al baño. Sí, y recomendamos el inodoro convencional, pero que se le coloque en la parte frontal un banquito de 30 centímetros para que el ángulo de la pelvis quede elevado y así facilitamos que el recto, que es el intestino grueso, ¿verdad? La parte final se alinee en el eje, ¿verdad? Y la materia fecal puede salir de manera adecuada. Doctor, tengo estreñimiento, pujo mucho, pero las heces fecales son blandas. ¿A qué se debe esto? El pujo excesivo es una conducta. Tiene que ver más con la conducta personal de cada quien. El colon tiene contracciones peristálticas que evidentemente hacen que la materia fecal pueda salir espontáneamente. Pero como usted comprenderá, en la niñez a un niño no se le dice cómo evacuar. La mamá lo sienta por primera vez en la vida en un inodoro, le dice, mira, tiene que pujar. Entonces la gente aprende que pujando es que se debe de evacuar. Pero lo ideal es no tener un pujo excesivo. ¿El pujo excesivo puede influir en mis venas? Sí, puede aumentar la presión pélvica, puede provocar hemorroides, puede tener fisuras anales, sangrados rectales y evidentemente la gente cuando ve el paciente, cuando ve sangre en el inodoro, pues se estresa y evidentemente va al gastroenterólogo para su estudio. ¿Qué tengo que hacer cuando veo melena en mis heces fecales? La melena para nuestro público es la coloración negra de la materia fecal que generalmente indica que hay un sangrado digestivo. Casi siempre si el sangrado es
tipo melena, que es como negro, tipo petróleo, prácticamente con un olor muy fuerte, característico, es lo más probable que tenga una úlcera gástrica o de la primera porción del intestino que se llama duodeno. Sí. Doctor, con el tema, por ejemplo, del estreñimiento, un paciente con estreñimiento, con varios días que no ha ido al baño, ¿las heces fecales tienen que ser abundantes o tienen que ser pocas? Wow, ese tema también hay muchos mitos con la cantidad. Fíjate que la gente va al baño y entiende que debe de hacer una cantidad voluminosa de materia fecal. Y no necesariamente es así. Los residuos fecales son diferentes en cada quien, va a depender de los alimentos que la persona consuma. Mientras más fibra usted consume, pues evidentemente más bolo fecal va a formar y hay más cantidad. Pero el volumen no es un parámetro de estreñimiento, sí la consistencia y sí la frecuencia con que uno va al baño. ¿A qué se debe el pujo en los recién nacidos? En los recién nacidos hay muchas variables. La leche que está tomando el niño, si es una leche de vaca, derivada de la proteína de vaca, o es leche materna. Pero puede influir, ¿cierto? Sí, claro. Está el cólico del lactante, que es una condición donde el niño siente pujo, cólicos cuando va a evacuar, y también los niños también se estreñen, tienen estreñimiento crónico, y evidentemente hay que tratarlo. ¿Las heces fecales tienen que ser de un color amarillento o el color adicional en otros tonos no indica ningún tipo de enfermedad? No, la verdad que la coloración de la heces se la da una sustancia, ¿no?, que se libera a través de la materia fecal, evidentemente en el intestino, que le da la coloración amarillenta o verdosa o marrón de manera normal, ¿verdad? Que es el esterco bilinógeno, así se llama, un término un poco complejo, pero es la forma como le da el color. Pero lo más importante es si no hay sangre, si no hay moco y si no es negra la materia fecal o no hay coágulos, por ejemplo, que ya son datos de alarma. Doctor, heces fecales, estreñimiento y sangre fresca. Casi siempre cuando hay sangre roja rutilante, ese rojo intenso como la sandía, por ejemplo, indica problemas anorrectales muy cerca al ano, enfermedad hemorroidal, fisuras anales, ¿verdad? Ya cuando es con coágulo tiene que ver más en el colon, y cuando es melena, que es negro, tiene que ver ya por encima del colon, que es el intestino delgado o el estómago. ¿Qué pasa si tengo un niño de 5 años que tiene estreñimiento, pero cuando va al baño llora siempre que va al baño? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Sí, ahí evidentemente el pediatra tiene que evaluar este caso, o un gastroenterólogo pediatra. Es bueno que la madre sepa que este dato no es normal, que el niño esté estreñido y que hay que investigar cuál es la causa del estreñimiento. En los lactantes hay muchas causas, pero hay una de ellas muy particular que la quiero mencionar aquí en el programa, que es la enfermedad de Hirschsprung, que es un término un poco complejo, pero es una dilatación del segmento colónico del intestino. Los niños nacen de manera con esta condición, es congénita la patología, y la característica principal es que el niño no evacúa al momento del nacimiento. Casi siempre la madre te dice, el niño evacuó 4, 5 días, 6 días después que nació. Entonces ahí es que tenemos que tomar esos pacientes en cuenta. Esa es la raíz. Sí, esa es la ¿Por raíz. qué es más frecuente el estreñimiento en mujeres que en hombres? En las mujeres todo es muy particular, ¿verdad? Los cambios hormonales, una serie de variables, pero en las mujeres hay una anatomía diferente a los hombres, principalmente en la parte pélvica, y el ángulo del músculo puborectal, que es un músculo que tenemos todos los seres humanos, en la región pélvica es un poquito más angosto, más estrecho, y pudiera haber una posibilidad de que por esa razón haya más prevalencia. Pero de manera global, el estreñimiento tiene muchas causas. ¿Qué tan real es que el magnesio puede ayudarme con mi defecación? Desde el punto de vista científico, no hay una evidencia que justifique que el magnesio ayude totalmente al estreñimiento, pero en la práctica diaria podemos observar que los pacientes sí refieren mejoría, sí dicen que esto le aumenta la frecuencia defecatoria. De todas maneras, siempre el tratamiento de primera línea en el estreñimiento no es el magnesio, es dieta y cambio en el estilo de vida. Doctor, pacientes que aguantan las ganas de ir al baño, para ahorita, porque ando en la calle, porque tengo aprieto, porque no me gusta en casa ajena, por lo que sea. Sí, es una conducta lamentablemente que no es adecuada, pero tenemos, por ejemplo, choferes de guagua pública, personas que están en una estafeta de un banco, por ejemplo,
ejemplo, atención al cliente y que sienten el deseo. Lo correcto, lo ideal sería que se pararan de su puesto de trabajo y fueran al baño. Eso es lo ideal, pero sabemos que por el estrés de la vida, el aceleramiento de la vida diaria, las personas tienden a aguantarse el momento de la defecación. Sabemos que... Pero ¿y los efectos negativos de eso? No, definitivamente no es correcto, tiene efecto negativo. Esto va eliminando el sensor de donde el paciente tiene deseo de evacuar. Cada vez que usted prolonga este tiempo, ese sensor se va dañando y evidentemente el paciente va perdiendo esa capacidad de determinar cuándo tiene que pararse y ir al baño a evacuar. Y cada vez más se va estreñiendo, esto se convierte en un círculo vicioso, provocando más estreñimiento. Sabemos que el intestino y el colon son los mayores afectados, pero ¿qué otro órgano aparte se afecta con el estreñimiento? O, como dice mi compañera, por las ganas y el aguanto. Lo primero es el cerebro. Hasta la forma de pensamiento cambia cuando una gente está estreñido. No sé si a ustedes les ha pasado que van en una guagua, se están evacuando o tienen diarrea, inclusive, como la forma de pensar cambia. Su frecuencia cardíaca se acelera, tú te sientes sudoroso, comienzan los sudores, alcohólico, te sientes mal. Entonces el ánimo cambia también con el estreñimiento. Hay estudios que hablan de que la microbiota, la flora intestinal cambia y esto puede variar el comportamiento, el peso corporal, bueno, y en sentido general la salud, ¿verdad? Porque la materia fecal alberga tóxicos que tenemos que eliminar, principalmente uno de ellos que se llama el amonio, que cuando se acumula en tu cuerpo te da somnolencia, te da datos de confusión en los pacientes. Entonces es bueno siempre que el paciente mantenga su frecuencia defecatoria adecuada. Tenemos un demonio dentro, amonio. El amonio. Sí. Doctor, cosas que usted entiende que una persona con estreñimiento crónico debería nunca hacer. Bueno, no deja de tomar agua, muy importante. La hidratación es enérgica, es importante. Tiene que hacer actividad física. O sea, si es un paciente sedentario, que no se para, no moviliza su cuerpo, eso empeora más la situación. El aumento del peso corporal, el tabaquismo, el consumo de carne roja en exceso. ¿Fumar sí. perjudica a las personas con estreñimiento crónico? Sí, claro, además de que predispone y es un carcinógeno para cáncer de colon de primera línea. También el tabaquismo por sí mismo, las sustancias químicas que tiene predisponen para el estreñimiento. Pero doctor, eso es con pulmones y ¿qué tiene que ver la barriga? ¿No se lo tragan? Sí, no, el tabaquismo no solamente afecta a los pulmones, sino también que la reacción química que ocurre con la nicotina y con otros elementos agregados que tiene el tabaquismo interfiere con el buen funcionamiento del tubo digestivo. ¿Qué tanto influyen los embutidos en el cáncer de colon? Sí, todo lo que tiene que ver con embutidos, encurtidos, aceites refinados, el exceso de carbohidratos, alimentos fermentables, perjudican el metabolismo del intestino. Y la microbiota, que es este gran órgano que se habla mucho ahora, de todas estas bacterias buenas y malas que tenemos nosotros, los seres humanos, dentro del intestino. Las duchas, con el tema del estreñimiento. Hay personas que sufren de estreñimiento y ahora están haciendo challenge en las redes sociales sobre unas duchas famosas. ¿Qué usted piensa de esto? Sí, hay mucho tipo de ducha de café, con enemas de café. Hay enemas, doctor. No, pero yo no he visto eso que hizo él. Mándamelo. Ay, santo. Increíble. Y otras cosas más que utilizan. No hay una evidencia científica que justifique que tus enemas mantengan el estreñimiento controlado. Pero el café, ¿quita o no quita el estreñimiento? No lo quita. No lo quita porque evidentemente no son medidas a largo plazo que puedan ser sostenibles. El estreñimiento es una condición de la motilidad, de los movimientos del intestino, ¿verdad? Y que muchas de las causas de este estreñimiento es genética inclusive. Tenemos familias completas que sufren de estreñimiento. Entonces es evidente que un enema de café no va a resolver problemas. Doctor, pero en los tiempos de antes, la abuela preparaba un consomé con café y le echaba unas cuantas cosas, se lo bebía y daba diarrea a las personas que tenían estreñimiento. Claro, la cafeína estimula la motilidad colónica de manera transitoria, pero el estreñimiento no lo va a curar, que eso es muy importante. ¿Cuáles alimentos usted considera y que puede decir aquí que pueden ayudar a apoyar la movilidad en el intestino? Sí, la movilidad como tal, pues los alimentos pudieran facilitarla. Los alimentos altos en fibras, principalmente las fibras que son solubles. Alguna fruta que tienen ¿Qué tan de cierto que la ciruela es funcional? La lechosa, claro que sí, las piñas tienen un alto contenido de fibra, que son solubles, pudieran ayudar en estos casos. Si mis heces fecales son color petróleo, ¿qué sería lo último que yo tengo que comer y ingerir?
No, si es petróleo, yo les recomiendo a la población que primero asista al médico para que investigue la razón por el cual está color petróleo, porque lo más probable sea un sangrado. Pero, evidentemente, en ese caso, la alimentación pues pasaría a un plano secundario. Hay que buscar la causa de esa materia color petróleo, porque eso es ya un dato de alarma, es una bandera roja. Es un signo de precaución en los pacientes. ¿Las personas con sedentarismo son las que más sufren de estreñimiento? Sí. ¿O hay probabilidad de que una gente que esté fit también padezca de estreñimiento? Los que están fit también no están exentos, porque el estreñimiento tiene muchas causas. No solamente es el estar en un índice de masa corporal normal, pero pacientes sedentarios, obesos, pacientes que tienen un estilo de vida de poca movilidad, evidentemente tienen mayor factor de riesgo. Doctor, estamos hablando de estreñimiento aquí, señores, en el sapo en la sopa. Hay una situación que se da con el tema del estreñimiento. Por ejemplo, las personas entienden que al momento de usted tener estreñimiento, usted también tiene inflamación. Sí. Todo el paciente que tiene estreñimiento también sufre de inflamación. Sí, claro que sí. Puede haber un fenómeno que se llama síndrome de intestino irritable, que es una inflamación de la pared del intestino acompañada de estreñimiento. Y usted hablaba ahorita sobre la cantidad de heces fecales. Hay personas, por ejemplo, que la barriga, cuando tiene estreñimiento, la barriga se le pone grandota a las mujeres, como si estuvieran embarazadas. Algunos hombres también. Entonces, ¿esa barriga tan grande es por la cantidad de heces fecales? No necesariamente. En un intestino en la luz puede haber aire, gas, puede haber agua, líquido, y puede haber sólido. Entonces, muchas veces hay una combinación de estos tres elementos que hacen que el intestino, el abdomen, se distienda. Pero muchas veces hay que evaluar de que el paciente que no evacúa mucho volumen no necesariamente esté estreñido. O sea, que es un paciente que va con poco volumen al baño, pero va suave, no tiene que pujar, no tiene complicaciones del estreñimiento. Entonces, ahí ese es un paciente que hay que tranquilizarlo y decirle, mira, tu cuerpo genéticamente está diseñado para evacuar poco volumen de materia fecal. Porque eso es un tema que es mito. Es mito de la población, de que uno tiene que ir al baño y liberarse en el baño y sacar Salgo todo, flaquita. 4 o 5 libras de materia Saca fecal. todos los demonios, digo, los amonios. Ahí, exactamente. Doctor, se me fue lo que era. ¿Tú tienes otra pregunta ahí? Se me fue. Ay. Anótalo, está bien, no hay problema. Doctor, el tema de los pacientes que tienen estreñimiento, ¿siempre tienen flujo en el estómago? Reflujo. Reflujo. No necesariamente, pero sí es muy común que hayan solapamiento de trastornos digestivos. ¿Qué es solapamiento? Solapamiento es que estén juntos, que hayan dos trastornos concomitantes. Que tú tengas estreñimiento crónico y también tengas enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso se caracteriza, ¿verdad?, por reflujo, acidez. El paciente siente que el líquido del estómago sube hasta la boca. Inclusive se puede ir más allá, hacia los pulmones, hacia la dentadura, ¿verdad? Entonces, senos paranasales, oído medio, o sea, puede haber ese líquido, puede subir y provocarte síntomas e inclusive complicaciones. Ok, la pregunta era, ¿qué tan desierto es? Porque uno se cansa de escuchar cosas en la población, pero realmente los médicos son los que tienen la verdad porque fueron los que estudiaron. ¿Qué tan desierto es que el estreñimiento tenga que ver con los brotes en la cara, especialmente en las mujeres? Siempre se dice que si una mujer tiene estreñimiento, le aparecen brotes en la cara de espinilla, lo que sea. Pero ¿eso es cierto o es totalmente falso? Sí, no, es falso, la verdad. Es que pudiera haber una relación de que usted tenga un trastorno dermatológico de la piel concomitantemente con estreñimiento y que evidentemente cuando usted trata el estreñimiento, trata el trastorno de la piel, mejoren ambas cosas. Pero también es mucho de cierto de que la gente quiere asociar el estreñimiento con otras condiciones en otros órganos que no tienen relación realmente. Doctor, pacientes que duran 1 y 2 semanas para ir al baño, ¿qué tan peligroso puede ser? Bueno, yo tengo un paciente, le hago rápidamente un paréntesis, que va al baño cada 30 días. Este señor es piloto aéreo, él viaja de un continente a otro, una aerolínea muy conocida, y evidentemente el paciente se preocupa, pero este paciente no tiene dolor, no tiene síntomas, el paciente tiene un estilo de vida completamente normal, de hecho tiene un perímetro abdominal bastante limitado, es delgado, paciente que tiene su vida muy feliz,
y va cada 30 días, cada 28 días. O sea que yo me puedo pasarme mis 5 días sin sentarme en el trono y no tengo que estar con esa preocupación de, ay, me voy a morir. Bueno. En este paciente que le he comentado no habría ningún problema porque ya lo hemos estudiado y hemos determinado. La tripa que el limpiecita, paciente doctor. es un paciente que tiene baja producción de residuos fecales. Ese es un paciente, un perfil específico. Por eso quise ponerle ese caso muy extremo. Pero el paciente que está acostumbrado a ir al baño todos los días durante su vida, ese es su hábito regular, y te dura 5 y 6 días sin ir, hay que preocuparse. Ya hay que evaluar qué está pasando. Es que está consumiendo poca fibra, poca agua, no está haciendo ejercicio, o hay alguna otra condición que le está provocando esto. Si está perdiendo peso, si tiene antecedentes de cáncer de colon en la familia, papá, mamá, tío, hermanos, abuelos, si el paciente tiene evacuación con sangre, si fuma, si está obeso, pues hay que descartar un cáncer de colon. No, excelente. Doctor, con el tema del estreñimiento también se da con las madres. ¿Todas las embarazadas sufren de estreñimiento? Bueno, tenemos pacientes embarazadas que mejoran el estreñimiento durante su embarazo. Que el útero grávido, embarazado, ¿verdad? Comprime los intestinos y eso facilita que vaya más al baño. Hay otras que no, que evidentemente se estreñen un poco más, pero para cada población, para cada paciente hay que individualizar cada caso y buscarle un tratamiento específico. Doctor, un tema que nadie habla, ir al baño después de una cesárea. Conversemos de esto, por favor. Métodos o estrategias que usted recomiende para una mujer que recién haya dado a luz después de un proceso de parto vía cesárea. Sí, vía cesárea pasan muchos fenómenos. Uno de ellos es la decompresión brusca de la cavidad pélvica porque era un útero que estaba ocupado, ¿verdad?, por un producto. Lo otro es que son pacientes que ingieren poca fibra los días antes de la cesárea porque tienen miedo a que puedan evacuar durante la cesárea, se estreñen también antes de la cesárea, etcétera. Pero en las embarazadas post-cesárea lo que hay que tratar de que cuando ingieran alimentos después de la cesárea sea alto en fibra, que se hidraten bien, ¿verdad? Que no pujen el baño y que si necesitan algún suplemento para evacuar, pues el ginecólogo puede ayudarle. Ahora sí, ¿qué son las hemorroides y cómo se originan? Porque la población de a pie muchas veces no desconoce de estos términos y hasta uno mismo. Entonces, para tener como un término más, un significado más concreto de qué son las hemorroides y por qué se producen, me encantaría que usted diera la definición correcta. Sí, las hemorroides son venas. Todos los seres humanos tenemos venas hemorroidales de manera habitual. Ahora, cuando estas venas se inflaman, pueden sangrar, se pueden tapar por coágulos, por el estreñimiento, por el forcejeo excesivo, al salir la materia fecal se pueden lastimar, ahí viene lo que es entonces las enfermedades hemorroidales. Estas venas se pueden inflamar, se le pueden colocar, la gente lo siente como un bulto, como una bolita en el ano, ¿verdad?, que duele mucho al sentarse y casi siempre el paciente va al médico principalmente porque sangra y que duelen bastante. ¿Puede el estreñimiento provocarme un moretón? ¿En el ano? En las piernas. No, en las piernas no. La verdad es que la gente a veces puja tan fuerte, tan violentamente para evacuar, que si tiene alguna fragilidad capilar en su piel, pudiera haber algún tipo de lesión vascular de los pequeños capilares. Pero en sí el estreñimiento de los vasos sanguíneos. Pero en realidad el estreñimiento no causa un problema en la pierna. Doctor, después que, o mejor dicho, cuando las heces fecales son muy bruscas y gruesas y cortan la parte interior del intestino, o mejor dicho, la parte que finaliza en el ano, ¿cómo usted trabaja en este tipo de pacientes? Revisamos siempre el canal anal para saber cuál es la lesión que está pasando, si es una fisura, si es una enfermedad hemorroidal trombosada, si es una inflamación del canal anal. Observamos evidentemente el volumen, el bolo de la materia fecal. Si es grande, hay que tratar de buscar un medicamento, un producto que ablande la materia fecal, un ablandador de materia, para que la gente pueda ir con más suavidad y no lastime el canal anal. Y en pacientes que tienen más de 45 años, realizamos lo que es la colonoscopía, que es un método donde introducimos una cámara a través del ano y revisamos todo el intestino. ¿Cómo se llaman las cirugías que tratan el canal anal? Porque mi compañera dice, ¿qué pasa cuando eso se rompe? Sí. ¿Cómo se llaman esas cirugías? Están las cirugías de hemorroidectomía, que es cuando te quitan las hemorroides, fisurectomía, cuando te quitan la fisura anal, ¿verdad? Y te reparan. Pero las hemorroides pueden ser tratadas con medicamentos. Sí. Hay tratamientos de dieta y cambio el estilo de vida,
hay medicina y hay cirugía para las hemorroides. Si sufro de estreñimiento, condeno a mi familia que continúa después de mí hacerlo, mis hijos, nietos y demás. No necesariamente, pero sí se ha visto un lazo muy estrecho entre familias. Papá y mamá que sufren de estreñimiento, probablemente los hijos también tengan este mismo problema. Ahora bien, se le orienta para que los hábitos en la dieta, en la fibra, en lo que hemos hablado, lo puedan modificar y esto evita que ellos tengan este problema. ¿Cómo trabajan los pacientes que tienen estreñimiento con relación a un producto en específico que estén consumiendo por una enfermedad que tienen de por vida? Sí, por ejemplo, pacientes que están deprimidos, tienen depresión, que usan antidepresivos, pacientes muy alérgicos que usan antihistamínico, medicamentos para las alergias, los medicamentos del dolor crónico de cáncer, por ejemplo, los opioides como el tramador y otros medicamentos, la morfina, predisponen a estreñimiento. Ahí muchas veces nosotros tratamos el estreñimiento, no le quitamos el producto que está causando el estreñimiento, porque lamentablemente a veces son productos que son necesarios para tratar el cáncer, tratar las alergias, ¿verdad? Las depresiones mayores. Entonces, evidentemente, luchamos con el estreñimiento para no quitarle el medicamento al paciente que tanto lo necesita. ¿Qué tipo de cena usted recomienda consumir a la población para que, por ejemplo, tenga una movilidad precisa en sus intestinos? Sí. Porque siempre hay una disyuntiva con eso. ¿Qué seno? ¿Seno pesado? ¿Seno esto? ¿Seno lo otro? ¿Cómo me puede ayudar eso a mí? Porque la digestión se hace de madrugada, obviamente. Claro. El hábito alimentario en la gente es diferente, pero siempre se ha dicho que el desayuno es el más importante, la comida del mediodía, unas colaciones en la tarde y en la noche cenar lo más ligero posible. Pero ustedes saben que en la vida no todo es tan estricto como uno quiere que sea. Una gente que cene yuca puede sufrir de estreñimiento. Sí. Puede sufrir, pero tenemos pacientes que cenan yuca, plátano. Y van normal. Y van normal al baño. O sea que esto no tiene tanto, siempre la causa no es la alimentación. Hay otras causas de estreñimiento que podemos tratar. ¿Se puede curar el estreñimiento crónico? Se puede estabilizar, se puede controlar. La curación como tal es un término bastante profundo, ¿verdad? Porque estamos hablando de desaparecer un problema. Y en la vida de un ser humano podemos tener etapas de la vida donde uno se puede estreñir y no es ser algo que sea duradero en el tiempo. Tú puedes salir de viaje, estás acostumbrado a estar siempre en tu baño, en tu casa, tu ambiente, tu olor. Estás fuera de tu casa, pues probablemente esa semana no vas a ir al baño. Estás en Estados Unidos de vacaciones, estás en un hotel, no te gusta el olor, el inodoro es diferente. O sea que el estreñimiento puede ser mental también. Es un arte, tiene que ver con muchas variables, principalmente la psicológica. Doctor, ¿con qué frecuencia yo puedo tomarme purgantes en la casa? Bueno, los laxantes, purgantes, ¿verdad? Limpieza, como le llaman comúnmente, limpiezas colónicas. La verdad es que no son indicados, no son recomendados. Se debe utilizar en los casos que son médicamente necesarios, ¿verdad? Porque hay diferentes, eso es un detalle. No todos los laxantes son iguales. Tenemos laxantes que pueden dañar los riñones, que te pueden provocar intoxicaciones. Entonces, casi siempre cuando hacemos la colonoscopia, el paciente nos pregunta, ¿no lo podemos dar este laxante en otro momento? No son recomendados de manera habitual. ¿Qué tanto tiene que ver el estrés con el estreñimiento? Bastante. Tenemos un eje que es el eje cerebro-intestino. Ese eje está prendido en los seres humanos. Ese es el eje que te controla. O sea, nuestro primer o segundo cerebro es el intestino. Ahí se liberan el 90% de las hormonas de la felicidad. Serotonina, dopamina, norepinefrina, ¿verdad? Que son sustancias que te mantienen estable. Entonces, el paciente estresado, el paciente que está angustiado, la verdad que tiene disminución de la motilidad. Hay otro que le da diarrea. Hay uno que se estreñen y otro que le da diarrea. Eso va a depender de cómo el intestino se expresa en ese momento. Doctor, tenemos un botón. Hay algunos como yo que tenemos un botón a las 5 de la mañana que no indica que hay que ir al baño. Si no se va a las 5, no hay forma. Hay que esperar al siguiente día. Si este botón se desactiva, ¿cómo yo puedo regularizar o normalizar nuevamente esa rutina? Justamente ese es uno de los problemas principales que tenemos con la vida tan acelerada que hay en estos momentos. Ese botón es el sensor que yo te hablaba ahorita. Es el sensor que te dice, párate de tu silla, de tu cama y ve al baño. Entonces, ese sensor, para poderlo regularizar nuevamente, hay que trabajar con una terapia que se llama terapia de biorretroalimentación, que es una terapia que la tenemos disponible aquí en Santiago.
Es una terapia donde O sea, que uno coge terapia hasta para ir al Para baño ir y al se pasa en baño, el mi trono, hermano. doctores. Claro que sí. Hábleme de eso. Es una terapia donde el médico entrenado en esta terapia rehabilita al paciente, les comienza a dialogar con él, trata de identificar con un aparato, ¿no?, que se llama manómetro, que se introduce en el recto. Se tratan de identificar las sensibilidades del paciente, porque tenemos pacientes que no sienten cuando están llenos de materia fecal. Entonces ese sensor hay que volvérselo a rehabilitar. Se le explica que cuando sienta ese momento, que lo hacemos durante el procedimiento, él se aprende, se graba esa sensación y se para y va al baño. Doctor, ¿y si ese paciente comienza a ir al baño en el del supermercado, en la ferretería, en la escuela, de la farmacia, sí, y el sensor está activo siempre? ¿Qué pasa con si esto? el paciente es estreñido, lo va a agradecer. Se lo va a agradecer al médico, porque la verdad es que el paciente con estreñimiento es el que sabe lo difícil que es vivir con esta condición. Es difícil, yo conozco gente que hacían hasta el Kama Sutra en ese baño. Pues bien, Hemos hemos llegado al final, señores. esta muchacha. Hemos llegado al final, señores. No hay tiempo para más, doctor. ¿Dónde pueden encontrarlo? Yo sé que la población dominicana, casi el 80% padece de esto. Ustedes lo han afianzado con sus estadísticas. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden comunicarse con usted? Y pueden ir a buscar esa mano ayuda para sentarse en su trono tranquilito y sin problemas. Muy bien, bueno, voy a dar dos informaciones. La primera es que nuestro país está la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Es la sociedad que inclusive yo dirijo aquí en Santiago. Quiero expresarle al público que esta sociedad está dispuesta a ofrecer educación continua, y así lo hace todos los años para la población. Eso es lo primero que quiero enfatizar, que la Sociedad Dominicana de Gastroenterología está a las órdenes. Y en segundo lugar, yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el consultorio 621. A sus órdenes allá. Bueno. ¿Alguna red social, doctor, o algo donde Sí, puedan claro, seguirlo? de Claro, porque Manuel la gente Espinal. tiene, claro, la gente quiere conocerlo. Claro, de Eren, Manuel Espinal, ahí estamos a las órdenes también. Señores, en Sí. diciembre se come, los trucos se los estamos dando. Para Así que coman bien y se sienten bien en su trono. Hablamos mañana, Dios mediante. Pórtense bien y cuídense mucho.